Entonces, aquí, para esta nueva aplicación o nuevo ejercicio, vamos a poner aquí la ventana nueva. Le ponemos, como nombre puede llamarse principal. Le damos el color correspondiente. Aquí, para que sea más exacto y fácil trabajar, siempre la dirección 00, la esquina superior. Le quitamos la barra de títulos, control, tamaño de a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Ajá, puede ser así. Y si le quitamos a la otra propiedad sería, a ver, así. Yo creo que podría quedar así. Entonces, ya, listo. Hasta el momento hemos hecho alguna animación donde nosotros trabajamos con el famoso slider, ¿no? Vamos a ver, miren. Symbol Factory, el famoso slider. Entonces, cuando nosotros manejamos slider, tenemos que usar una variable, ¿no? Una variable. A ver, vamos a ver, nosotros le podemos dar una variable que se llame var1, ¿no? Variable 1. Definimos la variable, tiene que ser una variable local, entonces aquí le damos memoria real tipo, puede ser memoria real o memoria entera. Yo prefiero que sea memoria entera para que tome valores enteros, 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Si tomo memoria real, él puede tomar 1, 1.1, 1.2, así, o sea, pueden ser decimales incluidos, ¿no? En cambio, en memoria entera, solo me va a dar 1, 2, 3 números, como se dice acá, números enteros. Entonces, grabo y cierro. Ahora, para visualizar, habíamos dicho que el número podemos usar esta herramienta que se llama Value Display, o sea, muestra del valor. Este numerito, hacemos doble clic y ponemos acá. Y le damos, designamos con la variable que se llama var1. Listo. Ya está. Entonces, cuando nosotros ejecutamos, a ver, ya ejecutamos el programa, a ver qué sucede. Pregunta ahí, ¿no? Aceptar, omitir. $120, aceptamos. Listo. Entonces nosotros cuando corremos acá, desplazamos, empiezan a aparecer los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 10, bueno, 20 y tantos, 20, 30 y pico, 40 y tantos y así hasta llegar a 100, ¿no? Ahí está. Ahora, eso lo hacemos manualmente, ¿no? Hacer la numeración manual. Muy bien. Ahora, entonces, con esta variación del slider, nosotros podemos hacer animaciones como hemos visto. Por ejemplo, acá vamos a usar esta figurita nada más en una cierta posición. Vamos a darle la posición 300. A ver, vamos a poner acá 300 y aquí que sea 100. Ya está. Faltó acá 300, enter, listo. Ya entonces se ubica en la posición 300 en X y 100 en Y, ¿no? En la posición de origen de este objeto. Entonces vamos a nosotros moverlo, entonces hacemos doble clic. Aquí decimos location, puede ser vertical, vamos a ver. Horizontal, así como hemos estado trabajando, ¿no? Entonces aquí pongo yo que él se mueva de acuerdo a la variación de var1, ¿no? Entonces cuando var1 toma valores entre 0 y 100, habrá un movimiento horizontal entre 0 y 100. 100 puntos. Entonces aquí, ok. Entonces cuando nosotros corremos, hemos visto que, aquí miren, empezamos en 0, se desplaza, ¿no? Ahí está, muy bien.
Entonces, manualmente lo estamos haciendo, o sea, estamos moviéndolo de acuerdo al valor que va tomando el slider, ¿no? Podemos moverlo a más distancia, y habíamos visto ese caso también, donde, por ejemplo, yo quiero que se desplace más distancia, y aquí le decimos, en vez que se muevan 100 puntos, que sean, por ejemplo, 200 puntos, ¿no? 200 puntos. Entonces, el desplazamiento va a ser mayor. Aquí tenemos, ahí, ¿no? Ahí está. 0, 200, ¿no? O sea, 200 puntos, pero numéricamente el slider va entre 0 y 100. El slider toma valores entre 0 y 100. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer este movimiento de forma automática? Es decir, si yo quiero que ejecute no manualmente, sino de forma automática e iterativamente, podemos usar unas herramientas. Por ejemplo, en este caso hay una herramienta que se llama un script. Miren, ustedes en la parte, aquí en esta ventanita, aparece la opción scripts, ¿no? La opción scripts, aquí, ¿no? Entonces, estos scripts se utiliza principalmente la opción que dice condition. Aquí hay una herramienta que nos va a permitir realizar animaciones de forma automática. Miren cómo se realiza este asunto. Para que se realice de forma automática, normalmente se utilizan botones de activación o desactivación. Entonces, vamos a agregarle botoncitos de activación y desactivación, botones. Por ejemplo, aquí yo puedo usar estos botones. A ver, aquí. Este botoncito de activación o desactivación. Entonces, voy a relacionarlo a alguna variable. Esta variable le puedo decir que sea variable 2, var 2. Es una segunda variable. Y le pongo así, ¿no? Var 2. Definir la variable que tiene que ser memoria discreta nada más. Aquí, si ustedes observan, dice memoria discreta. Significa de que var 2 puede tomar valores entre 0 y 1, nada más. Valores lógicos. Cuando es discreto, significa que tú puedes tomar valores lógicos 0 o 1 nada más. Entonces, como dice memory discrete, o sea, significa de que voy a trabajar con variables locales, no es una variable local. De forma discreta, o sea, puede ser 0 o 1. Grabamos, cerramos. Entonces, cuando nosotros corremos, miren acá, estamos corriendo acá, el programa, aquí simplemente presiono, ¿no? Es como toma valores de 1 y 0. Ahora miren, para visualizar incluso esta variable, qué valor está tomando, yo puedo agregarle una lamparita aquí. Donde dice, por ejemplo, luces, lights. Y yo puedo tomar una lamparita, como puede ser esta de tipo sirena, y colocarla aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, esta lamparita lo voy a asociar a la variable 2, es decir, var 2. Simplemente va a visualizar el estado en el que se encuentra la variable 2. Acá dice, cuando es falso, cuando var 2 es falso, será de color rojo. Cuando es verdadero, dice true, verdadero o encendido, será de color verde. Entonces, ¿cómo funciona vamos a ver acá, esta variable 2? En este momento está de color rojo, significa de que el var 2 es 0. Si yo pongo acá, se enciende, ve, var 2 es 1, 0, 1, ¿eh? Estoy encendiendo y apagando, ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver este asunto con el automatismo? Miren lo siguiente. Cuando yo, por ejemplo, quiero que la numeración que yo he creado inicialmente sea automática, voy a crear un script. Y voy a hacer lo siguiente. Presiono aquí, condition, dos veces clic en condition y aparece un script de condición. Aquí miren, si ustedes ven, es un pequeño espacio o una ventana donde yo puedo configurar y programar. ¿Qué puedo programar? Miren, aquí hay varias opciones. Acá dice on false, o sea, cuando sea falso, white
while false, mientras sea falso. ¿Qué más tenemos? On true y while true. On false es cuando sea falso, mientras sea falso, cuando sea verdadero, mientras sea verdadero. Aquí la diferencia entre on false y while false está en que on false es cuando sea falso, ingreso a este bloque y no voy a salir hasta que no se crea otra condición que anule, digamos, esta opción. Lo más utilizado es en lo que es el famoso while. While significa mientras, ¿no? Mientras sea falso, ¿ya? O mientras sea verdadero. Es más, nosotros vamos a usar la opción while true. Si ustedes presionan acá while true, significa de que, voy a decir así, miren. La variable 2, recuerden que variable 2, var 2, toma valores discretos. O sea, puede ser 0 o 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir aquí? Mientras while true, variable 2, mientras variable 2 sea verdadero, así lo entendería yo, while true. Variable 2, mientras sea verdadero, voy a ejecutar esta tarea, la tarea que esté incluida en este bloque que voy a construir. Aquí me va a decir every cada 100, voy a ponerle cada 100 milisegundos, que ejecute esta tarea repetidamente cada 100 milisegundos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué vamos a crear aquí? Aquí vamos a crear un contador, ¿ya? Un contador de 0 a 100, de manera que este contador se ejecute permanentemente mientras la variable 2 sea verdadera. O sea, mientras sea ser verdadero significa tome valores iguales a 1, ¿no? Entonces, eso significa. True es verdadero o 1 en lógico, ¿no? En el idioma lógico binario, verdadero o 1, ¿no? Entonces, vamos a crear aquí nuestro famoso contador. Entonces, si ustedes recuerdan los contadores que ustedes quizá hayan programado para usar en los microcontroladores o usar, por ejemplo, en el Arduino, hayan utilizado quizá secuencias de contador, ¿no? Entonces, es sencillo, vamos a tratar de recordar eso de los contadores. Entonces, se utiliza la opción de condición. If, acá, bueno, puedo poner esta opción, acá dice, si. Ahora, ¿qué variable es que tiene que ir variando automáticamente? En la variable inicial que habíamos puesto, variable 1. Vamos a hacer que variable 1 cuente de forma automática, ¿ya? Entonces dice, si variable 1 sea menor que 100, entonces if, then, entonces dice, ¿no? Si la variable 1 es menor que 100, entonces then hay que hacer que variable 1, var 1, aquí sea igual a variable 1 más 1. Esta es la secuencia que ustedes quizá van a recordar, ¿ya? Así, más 1. Entonces, aquí voy a poner else en diff, ya. De lo contrario, le estoy diciendo, ¿no? De lo contrario, que variable var 1 sea igual a 0. Eso quiere decir que si en caso no se cumpla que var 1 es menor que 100, entonces voy a convertirlo a 0. Termino acá y pongo en if. Listo. Vamos a validar. Quizá haya una omisión de algún punto y coma, no sé, vamos a visualizar, ¿ya? Validamos. Y está bien validado. Muy bien. Validate, dice validate, sí, validado.
Entonces, aquí grabamos, decimos, ok, ahora vamos a ver qué pasa, ¿ya? Muy bien. Entonces, corremos el programa y aquí activamos. Miren, al hacer esto, de forma automática, la variable var1 está corriendo, ¿ves? Llega hasta 100, luego regresa a 0. Y luego sigue subiendo, 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 hasta llegar a 100. Y luego llega a 100 y regresa a 0. ¿Ven? Automáticamente. Entonces, los programas generalmente se convierten en automatismos. Es decir, no es que yo manualmente estoy corriendo mi slider, ¿no? Sino que de forma automática, cuando se cumplan ciertas condiciones, se tiene que ejecutar, ¿no? Y tiene que verse la animación. Entonces, por ejemplo, si yo acá detengo, stop, se detiene el conteo. Como sigo, sigue el conteo. Stop. ¿Ven? Entonces, esto es lo que se espera, ¿ya? Eso es lo que se espera. ¿Ven? Ahora, ¿ustedes pueden correr aquí manualmente? Sí, también. Entonces, hasta 58 manualmente, ¿ven? Manualmente lo pueden hacer o de forma automática. ¿Ven? Entonces, ya hemos creado un pequeño automatismo, ¿no? Es decir, de manera que el conteo sea una secuencia que dependa de una condición, ¿no? Que dependa de una condición y al final se convierte en un automatismo, un conteo automático. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este contador? Ya. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero darle la opción, por ejemplo, a este objeto, que rote de acuerdo a cómo va variando el contador, por ejemplo, aquí le digo orientación. Orientación, ¿de quién va a depender? Va a depender de la variable 1, var 1. Entonces, ok, y miren lo que sucede. El objeto, en este caso el segundo objeto, está rotando, ¿no? Los 360 grados cuando la numeración de variable 1 va entre 0 y 100. Y da la impresión de que está girando, ¿no? Entonces, este movimiento de rotación normalmente se da a los objetos que son los giratorios. Por ejemplo, si fuera una rueda, si fuera una paja transportadora, es posible, por ejemplo, hacer eso, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, yo estoy creando acá una combinación de dos objetos, vamos a ver, ajá, ahí, y si quiero, lo puedo agrupar, vamos a ver, lo agrupamos, esto acá, creo que es esta, ya está, ¿ves? Ya se convirtió en un solo símbolo, entonces a este símbolo le voy a dar lo mismo, orientación, ajá, var 1, orientación, para que vean que el efecto se ve mejor cuando es el movimiento, cuando es un objeto circular, como una ruedita, ¿eh? ¿Ve? Está girando. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro objeto? Miren, este de acá, vamos a ver. Yo puedo hacer que ese objeto se desplace verticalmente también. A ver, miren, movimiento vertical con la variable var1. Como ya sabe, como var1 está cambiando de forma automática, yo puedo usar esa var1 para cualquier movimiento. Miren, hemos puesto en posición vertical, a ver qué pasa. ¿Ven? ¿Ven? Es más, ustedes pueden combinar movimientos. Por ejemplo, miren acá, yo a él no solamente puedo hacer que se desplace horizontalmente, sino también a la vez, bueno, orientación no puedo, mm, parpadee, por ejemplo, a un parpadeo, en este caso, o famoso fit color, podría ser fit color, o dos movimientos, miren, vertical y horizontal. Ahí está, var 1, ajá, a ver, horizontal. Entonces, ¿puedo combinar movimientos? Claro que sí. Entonces, este primer objeto, miren, tiene movimiento horizontal
y vertical. O sea, se desplaza hacia la derecha y se desplaza hacia abajo. Todo ello usando la variable 1 que está variando de forma automática. Si yo tengo el proceso, se detiene todo. Activa, y todo empieza a moverse. ¿Eh? Pero no solamente es movimiento, como les decía. Si yo quiero, por ejemplo, mover o llenar un tanque, por ejemplo, podría hacer así. A ver, doble clic. Percent fill sería acá, percent fill vertical, aquí dependiendo de var 1, vamos a poner ahí, no sé cómo saldrá, vamos a ver. A ver, ¿qué sale? ¿Qué saldrá? Vamos a ver. Ahí está. ¿Ve? Entonces se está llenando el producto, ¿no? Entonces, ahora, para darle color, por ejemplo, aquí, ustedes pueden usar esta técnica. ¿Ve? Aquí se está llenando del color que contiene, ¿no? Entonces, ustedes pueden pintar esta casita de color, por ejemplo, de color rojo, ahí está. Entonces, cuando ustedes ejecutan, miren, ¿eh? Entonces, observen ustedes que el hecho de que sea de forma automática, el conteo automático ayuda mucho a la animación, ¿no? Ya sea de llenado de un tanque, ya sea de giro de una rueda, de un motor, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso ya depende de, digamos, de lo que nosotros estemos desarrollando. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la siguiente animación. Miren, no hay audio por si acaso, simplemente ustedes vean, ¿no? La secuencia. Ahí está. Es decir, pasa una botellita, ¿no? Se llena parcialmente, pasa a otra sección, se llena otra partecita y así, ¿no? Y se descarga. Y cuando, bueno, este es el proceso inverso, lógicamente, ¿no? Pero de forma automática debería aparecer otra vez en cero y así. Ahora, vamos a ver que aquí el conteo, miren, el conteo. La primera parte, ¿ve? Aquí, vamos a ver cómo está. Cuando va de 0 a 10, si ustedes han visto, de 0 a 10 se desplaza hasta el punto de carga. De 10 a 20, 18, 19, 20, de 10 a 20 carga el producto en la primera parte. De 20 a 30 se desplaza hasta el otro punto, de 30 a 40 se llena parcialmente, y así, ¿no? De 40 hasta 50 se desplaza y 50, a ver aquí el 49 se está llenando, ¿no? Bueno, la idea es que nosotros ya tengamos una referencia, esto es como una referencia, nosotros podemos variar un poco los tiempos y todo eso de acuerdo a nuestro criterio, ¿ya? Pero la idea es hacer este trabajito, ¿ven? Entonces, miren, ya está. Fácil, ¿no? Ya, listo. Entonces, con ese criterio vamos nosotros a tener, vamos al programa. Ahí está. Ajá, ahí está. Entonces, vamos a nosotros de todas maneras tener un slider, ¿no? Porque para poder manipular el delay. Entonces, borramos acá todo lo que hemos creado y a partir de ahí creamos, a ver, ahí está. Listo. Entonces, vamos a empezar.
A ver, primero sacamos los objetos que están por aquí, Symbol Factory, aquí, ya. Vamos a sacar los tanques, tanks, acá está. Bueno, para que sea similar, aquí vamos a sacar este tanque, ok. ¿En qué posición lo dejamos? Vamos a empezar que sean 200 para que sea exacto, ¿ya? 200, 400 y 600. Entonces, el que sea, estén 200, eh, 200 y acá que sea 50. Está bien, justo 50. Ya, entonces, 250, el ancho, ¿cuánto es? 58. Bueno, dejémoslo como tal. Ahora, para que el otro tanquecito sea similar, podemos hacer simplemente duplicamos, ya está, y lo ubicamos en la posición 400, a ver, 450, ahí está, listo, ya está, ¿ves? 450, o sea, en eje X 400, en eje Y 50. Duplicamos y ya está. El otro aparece en 600 y en 50. Listo, ya está. Ahora necesitamos sacar la botella, ¿no? Sacar una botella. A ver, aquí, Symbol Factory. Symbol Factory, vamos a ver, adicionar aquí. Adicionar a la herramienta, a la caja de a la barra de herramientas. Ahí está. Esta es la barra de herramientas. Vamos a tomar una botella, ¿no? Una botella. A ver, ¿cómo es botella en inglés? A ver, botella en inglés. Food. A ver, vamos a ver foods. Foods, flowers. Vamos a buscar a ver en qué espacio se encuentra. Ajá, aquí está. Dice containers, ¿no? Containers. Ya, vamos a tomar esta botellita, ¿ven? Ahí está. Entonces, esta botellita, para que se desplace, vamos a checarlo, algo así. Es más, para la ubicación tendría que ser a la altura del otro tanque, es decir, a qué altura se encuentra. Ah, 200, sería 200, 200, para que sea fácil de trabajar. 200, 200. Ahí está. Si ustedes ven abajo, dice 200, 200, ¿no? X 200, Y 200. Ya está. El tamaño está bien. En realidad depende, a ver, la imagen original, ¿cómo era? Sí, por ahí va, ¿no? Más o menos por ahí va. Listo. Y luego se empieza la animación. A ver, ¿cuál es la primera parte? Cuando este señor se va a desplazar, ¿cuántos puntos? 200 puntos, porque desde aquí él está en la dirección 200, él está en la dirección 400. Desde 200 hasta 400 se tiene que desplazar 200 puntos. Entonces aquí hay que hacer lo siguiente. Aquí Brexel, listo. Ahora, localización horizontal. Entonces, cuando la variable 1, recuerden que se mueve cuando la variable toma valores entre 0 y 10, ¿no? La primera parte habían visto, toma valores entre 0 y 10, ¿no? Miren, 0, 10, ajá, 0, 10, y de 10 a 20 se llena. Entonces, yo voy a decir, cuando la var1 sea entre 0 y 10, se va a desplazar los 200 puntos. Muy bien, 0 a 200. Ok. A ver qué pasa ahí. Ah, pero él tiene que estar en otro lugar más lejano, ¿no? Ah, pequeño detalle, pequeño detalle. O sea, no es que está a la altura del tanque, sino él empieza más arriba. Ya, entonces, a ver un ratito. Esta numeración para que no estorbe. Esta numeración, ¿no? Lo vamos a poner por arriba, ¿eh? Ya, ahí está. Entonces,
esta botellita debería aparecer, debería estar por aquí. A ver, ¿en qué dirección lo ponemos? En dirección 0. 20, 0. Ahí está. 0, 200. Se va a desplazar 200 puntos en la primera parte. A ver, vamos a ver qué pasa, ¿ya? A ver. Ya. Lo que pasa es que este ya está. A ver, vamos a ver ahí. De forma manual, miren, de 0 a 10. Llegó a la posición de carga, ¿ves? Lógicamente se va a quedar ahí, ¿no? Ahí está. Si forma automática, miren. De forma automática llegó hasta la posición cuando la variable 1 tomó valores entre 0 y 10. ¿Ve? Nuevamente, cuando la variable 1 aparece, si llega a 100, luego pasa a 0 y la botellita aparece otra vez al comienzo. ¿Ven? Y muy bien. Ahora, ¿qué falta? Nos falta llenar, ¿no? Llenarle de un líquido de un tipo de color, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo lo podemos llenar? A ver, vamos a ver. El video, ¿cómo lo hace? Miren,